Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording. Vamos a revisar el día de hoy en este video corto cómo funciona la herramienta de clonado y de parche en Photoshop. ¿Listo? Entonces tengo abiertas una serie de imágenes de diferentes niveles de dificultad, algunas planas como estas que estamos viendo, otras ya como de fotografías, de rostros, acá hay un collar, un ojo, acá hay un paisaje, una fotografía antigua y ya una fotografía de paisaje más compleja para editar. ¿Listo? Entonces vamos a revisar dos herramientas. La herramienta de clonado, como ustedes ven acá aparece el comando rápido, es con la tecla S, y la herramienta de parche o de pincel corrector, que es con la letra J. Entonces vamos a revisar primero el de clonado y ya vamos a ir avanzando. ¿Listo? Entonces tenemos acá esta imagen. Nosotros vemos que la herramienta de clonado funciona como un pincel. Nos da la opción nos aparece digamos como esta herramienta como de pincel para pintar, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar un punto de referencia dentro de la imagen para duplicarla. ¿Listo? Entonces para copiar un sector de la imagen mantenemos presionada la tecla Alt y ustedes ven cómo cambia el icono, cambia como una especie de mira. Entonces podremos ahí seleccionar algún sector de la imagen, digamos acá este gris, soltamos el Alt y ya venimos y empezamos a pintar la sección que queremos. Ustedes ven como en la parte de arriba aparece esa cruz que nos muestra desde dónde se está tomando la referencia del color de la imagen. Entonces clonar en este caso pues es muy sencillo porque es una imagen pues plana. Igual esto se podría hacer de diferentes maneras, copiando, como veíamos en otro video, seleccionando sectores de la imagen y pintando, porque estos son colores planos. Entonces por ejemplo podemos copiar acá. Entonces el clonado de imágenes funciona de esa manera. Vamos a verlo en unas imágenes un poco más complejas. ¿Listo? Entonces tenemos acá por ejemplo este lunar. Ustedes ven que me guarda como esa selección que yo había hecho en la imagen anterior. Por eso vemos que acá hay un ojo en la herramienta de pincel de clonado. ¿Listo? Simplemente no necesitamos como quitarla ni nada, simplemente tenemos que tomar otra vez otro nuevo punto de referencia presionando la tecla Alt, haciendo clic y viniendo aquí y clonando. Ustedes ven que para este caso es muy sencillo esa herramienta. Lo que hace la herramienta es copiar los píxeles del punto que tomamos de referencia y duplicarlo sobre la parte que vamos a editar. Es recomendable y muchas veces se hace. Vamos a verlo en otra imagen. Por ejemplo en esta. Cuando vamos a realizar nuestro proceso de clonado, utilizar una capa diferente para realizar el clonado como tal. Digamos acá tenemos una URL de una imagen. Entonces podemos venir acá en nuestra sección de capas, crear una nueva capa. Ustedes ven que queda una capa llamada capa 1 y en realidad es una capa que no tiene ningún contenido, está vacía por lo que la acabamos de crear. Entonces podemos venir acá, tomar nuestro punto de referencia con la herramienta de clonar, hacemos clic y en vez de pintar sobre esta misma imagen, antes de pintar vamos a nuestra capa nueva y empezamos a pintar sobre ella. ¿Listo? Entonces de esa manera lo que estamos haciendo es no modificar la imagen original, sino empezar a pintar sobre la capa en blanco que tenemos. Cosa que si nosotros en algún momento de la edición, en algunos pasos posteriores, vamos a retomar alguna de esa información que estaba en la imagen original, pues podemos hacerlo simplemente volviendo a la capa inicial. ¿Listo? Entonces, digamos acá terminamos de editar pues así de una manera como veloz, y si invisibilizamos esta capa vamos a ver que en efecto lo que duplicamos quedó acá en esta capa. Listo. Si yo quiero entonces volver a mi imagen, simplemente tendría que borrar esta capa o simplemente invisibilizarla. ¿Listo? Para borrarla la tengo seleccionada y presiono
la caneca de basura y me aparece la opción acá, como ustedes ven, desea eliminar capa 1. Le vamos a dar que no. O la podemos coger y arrastrarla hasta la caneca y soltarla en la caneca. Y allá no nos va a preguntar si la queremos borrar. Digamos en ese caso, esa herramienta de clonar ustedes ven es muy sencilla. En el panel, digamos en el panel que tenemos aquí, que configuramos en el video anterior, hay un panel que se llama origen de clonación, y lo que nos permite es como crear una especie de biblioteca de las fuentes de información para el clonado de las imágenes. Ustedes se dan cuenta que aparecen cinco tapones de clonar, y aparece, digamos, cuando selecciono de dónde tengo datos tomados. Entonces para esta tengo imagen 4JPG, que es esta que tenemos acá abierta, pero para esta tenemos la imagen 5, que es esta que tenemos acá. ¿Listo? Entonces de esa manera yo puedo tomar un punto de referencia, por ejemplo, venir acá y tomarlas manteniendo seleccionado el tapón número 2, copiar por ejemplo esta imagen, y ustedes ven que se actualiza y aparece ya imagen 2. Entonces cuando yo vaya a ir por ejemplo a clonar en otra imagen, voy a poder tomar como referencia el tapón 1 o el tapón 2, se dan cuenta, se la pintan, o el 2 sin necesidad de volver a mi imagen. Ustedes se dan cuenta que ya digamos me da la oportunidad de tomar esa fuente clonada. ¿Listo? Entonces así funciona este tapón de clonado. Es muy sencillo y es muy intuitivo. Hay una serie de configuraciones que ya iremos mirando más adelante, pero en principio pueden comenzar a probar cómo funciona esa biblioteca. ¿Listo? Voy a volver aquí a la ventana de historia y voy a volver a la imagen tal cual como iniciamos. ¿Listo? Entonces ahora voy a ir a la herramienta de parche o de pincel corrector. Entonces ustedes ven que hay una serie se despliegan, al mantener presionado el clic, se despliega una serie de herramientas. Entonces vamos a seleccionar una por una y vamos a ir mirando cómo funciona cada una. Entonces esta primera se llama herramienta pincel corrector puntual. Entonces ustedes se van a dar cuenta que es lo que va a hacer nuestra imagen. Perdón, estoy en la capa en blanco. Lo que va a hacer nuestro pincel es que vamos a pasarlo sobre digamos, sectores de la imagen que queramos modificar. Él va a crear como este recorrido, nos va a ir mostrando qué estamos cubriendo, y al soltar el clic, él va como a eliminar los píxeles de diferentes colores, digamos los de el sector diferente de la imagen que supone que nosotros queremos modificar. Entonces en este caso estábamos viendo lunares o acá como la marca de agua que tenía la imagen. Entonces podríamos venir aquí, pero vemos que si hay cosas más puntuales, pues él lo que va a hacer es como seleccionar los píxeles alrededor. Ustedes se dan cuenta que cuando yo presiono Alt, él también toma un punto de referencia, sino que en este caso la herramienta, claro, entonces va a empezar como también a sugerir información de la que se encuentra alrededor del sector que estamos pintando para realizar esa edición. Entonces no va a ser como el pincel de clonar que copia exactamente lo que nosotros estamos referenciando, sino que va a empezar a sugerir información para que la imagen quede un poco más realista, ¿no? Según lo que estamos editando. Digamos, acá lo editó y pues a una vista general pues parece que quedó bien, ¿no? Entonces sería bueno que lo probaran. Acá digamos podríamos nosotros volver a borrar nuestro espacio del lunar con este mismo pincel. Entonces van a ver que funciona, en algunas cosas funciona similar al de clonar, pero van a darse cuenta como la variación en la sugerencia que hace de información. Para este caso vamos a utilizar mucho esta herramienta, les puede servir bastante, y es la de parche. La herramienta de parche funciona diferente porque ya no es un pincel, sino es una herramienta de selección en la que nosotros podemos hacer un recorrido manteniendo el clic presionado. Por ejemplo, se cierra la circunferencia, la selección, y hacemos clic y desplazamos hacia algún sector de la imagen que queramos copiar. ¿Listo? Ustedes ven que lo creó como muy fácil. Lo modificó de una manera muy sencilla. En este caso pues es más sencillo porque la imagen es plana.
¿Sí? Si yo hiciera esto en una imagen, por ejemplo, como esta, de pronto sería un poco más complejo. Pero digamos, para el caso del lunar, en este caso sería muy sencillo. Él también sugiere información de la que hay en alrededor de la imagen. Ustedes se dan cuenta que acá alcanza a ser como una especie de degradado. Entonces la cojo y la arrastro. Ustedes se dan cuenta que aquí arriba aparece como origen y destino, unas propiedades de esa herramienta. Entonces vamos a ver que si yo selecciono una parte y selecciono destino, entonces va a cambiar la operación. Entonces va a copiar exactamente esta parte que yo tenía acá, la va a copiar a donde la arrastremos. ¿Listo? Si lo devuelvo a origen, entonces sería más como volver a seleccionarla y la sobreescribiría. ¿Listo? Entonces cada una de estas herramientas tiene como unas características diferentes. Cada una sirve para diferentes casos. Yo les mostraba, por ejemplo, este ejemplo en el foro, donde la idea es como eliminar. Vamos a ver acá, acá la tengo. Este. Y como por medio del clonado de imágenes y el parche y nuevas capas se pueden eliminar elementos de la fotografía por completo. Acá tenemos esta. Esta es la fotografía original que les mostraba. Y esta es después de haber eliminado el barco que aparecía. El barco que aparecía acá. Entonces, vayamos por ejemplo de cerca a la parte de la cuerda. Vemos que en principio había como una cuerda amarrada de este palo. Entonces la idea es como eliminarla por medio de herramientas de clonado. Y fijarse por ejemplo en el reflejo y cosas por el estilo, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra imagen, vamos a dar cuenta que cuando vamos a editar una imagen vamos a utilizar diferentes tipos de herramientas. Entonces podríamos estar utilizando esta, pero también podríamos utilizar la de parche, ¿no? Esta. Seleccionar la sección y arrastrarla. ¿Mm? Y dependiendo del caso, pues algunas van a funcionar mejor. Ahí se dieron cuenta cómo se utilizaron tres herramientas para realizar un proceso similar. Estas herramientas de pincel, ustedes ven que al presionar el botón derecho sale este menú, igual al de los pinceles, donde podemos ver la dureza, que determina como la definición de los bordes y el tamaño pues de la circunferencia del pincel. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la dureza, se va a notar mucho más el borde de la circunferencia, o si le dejamos menos dureza, pues se va a notar mucho menos, ¿no? Digamos, lo estamos haciendo ahí a una manera así como rápida. Si nos alejáramos, veríamos que ya empieza como a perderse esa referencia, pero todavía faltaría trabajarle más. Entonces, pueden ustedes probar con una imagen y empezar a probar diferentes tipos de pinceles de clonado y de parche de corrección para ver cuáles funcionan mejor en cada caso. ¿Listo? Tengan en cuenta que si van a editar una parte de la imagen también pueden seleccionarla por ejemplo con cualquier herramienta de selección y asimismo utilizar la herramienta de clonado. ¿Listo? Entonces esta selección va a delimitar el sector de donde nosotros estamos copiando. No va a salirse de ese rango. ¿Listo? Entonces creo que sería todo por ahora. No, me faltaría la herramienta de ojos rojos, que es la última que aparece acá en la de parche. Herramienta de ojos rojos. Acá tengo una fotografía de ojos rojos. Simplemente nos da la opción de modificar el tamaño de la pupila o la cantidad de oscurecimiento que le vamos a dar a la pupila después de modificarla. Ustedes van a ver que aparece una cruz, simplemente toca pararse dentro del color rojo y hacer clic. ¿Listo? Y así ya le cambiaría el tono. Por ejemplo, le variamos y va a estar mucho más gris. O le aumentamos y va a quedar mucho más oscuro, ¿no?
¿Listo? We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.